Hola, en este video veremos el primer algoritmo de ordenamiento, que es el algoritmo de selección. Selección funciona, o su objetivo es siempre buscar el valor mínimo dentro del arreglo. Entonces, al tener el valor mínimo una vez encontrado y que recorrió todo el arreglo, intercambia ese valor. Entonces siempre el arreglo restante, el desordenado por así decirlo, siempre la selección va a estar buscando el mínimo para estarlo intercambiando. Entonces, teniendo esta idea, vamos a ver una pequeña animación en donde se visualiza los pasos del algoritmo selección. Una vez visto el algoritmo, los objetivos que tenemos para el algoritmo, para implementarlo, es crear un método o una función más bien dentro de nuestro proyecto donde tenemos un main, implementar el algoritmo de selección para que reciba un arreglo de enteros. Una vez que ya tengamos esa parte funcionando, esa función que ordena elementos enteros, la vamos a convertir a una función genérica para que reciba un arreglo de cualquier tipo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver esta animación de cómo funciona el algoritmo de selección para posteriormente codificarlo. Ahí estamos viendo un arreglo desordenado, el cual en esta animación lo que va a hacer ir paso a paso lo que hace el algoritmo de selección, ¿no? Entonces, como les había comentado, lo que hace es buscar el elemento mínimo dentro de ese arreglo. Y podemos ver dos flechas, una flecha en color rojo y otra flecha en color verde. El color rojo indica como el inicio de nuestro arreglo, que por default, al momento de inicializar, por así decirlo, el algoritmo, esa posición va a ser el elemento mínimo. La flecha verde indica que vamos a buscar en todo este arreglo, vamos a hacer un ciclo para ir buscando el elemento mínimo. Nosotros a simple vista podemos ver que si tenemos el -4 como elemento mínimo y queremos buscar en todo este arreglo, el elemento mínimo pues es -8, porque -8 es menor que el -4, ¿no? Entonces, la siguiente iteración lo que va a hacer es comparar el, el 4 con el 6. Si -4 es menor que 6, pues el 4 va a seguir siendo el elemento mínimo. Lo que hace mínimo es guardar la posición en la que se encuentra, no guarda el elemento. Entonces, como no es el mínimo, salta a la siguiente posición. Si -3 es menor que -4, se cambia el mínimo. Como no va a ser el caso, va a seguir como saltando posiciones hasta que se encuentre uno menor y ese es el que lo asigna. Si observamos, -2 no es menor que -8, hasta ahí terminaría como ese ciclo, y lo que hace antes de volver otra vez a buscar el elemento mínimo es intercambiarlos, ¿no? Y lo que vamos a ver, se van a intercambiar esos elementos y ahora ya tenemos como una porción de ese arreglo ordenado. Ahora lo que sigue es ordenar ese nuevo arreglo, pero sin, ya no tenemos ese elemento que sacamos acá, ¿no? Entonces aquí se vuelve a repetir lo mismo que hizo en el paso anterior. Ahí, como ya corrió, ya se identificó un mínimo que es -3. El 3 tampoco es un mínimo. Entonces hasta que llegue aquí al -4, el -4 es un mínimo y -2 no es un mínimo. Entonces lo que va a hacer ya es intercambiarlo. Entonces podemos ir viendo que de un lado se van guardando como los elementos mínimos y del otro, de la parte derecha, van quedando el resto desordenado, ¿no? Entonces nuestro algoritmo lo que va a tener que ir haciendo, ir buscando los elementos mínimos e irlos intercambiando, ¿ok? Si observan la flecha roja nunca va a llegar a esta parte, porque en este caso ya se puede decir que está como en la última iteración general, porque ya tenemos dos elementos, que es el mínimo que necesitamos para comparar. Si tenemos un solo elemento en un arreglo, se puede decir que es el caso básico, siempre un elemento
solo está ordenado. Entonces, aquí lo que va a pasar es intercambiar y terminaría teniendo un arreglo pues ordenado, ¿no? Entonces, teniendo esa idea, vamos a implementar el algoritmo de selección en un proyecto nuevo. En este caso, yo ya tengo un main con este arreglo de elementos y en mi proyecto le puse ordenamiento. ¿Okay? Voy a crear un algoritmo .h, que es donde vamos a meter, en este caso por ahora, la función selección, ¿no? Porque ahí vamos a meter otras funciones de otros métodos de ordenamiento. Entonces, en este punto h vamos a implementar el algoritmo de selección. Entonces voy a ir generando estas partes para el preprocesador del compilador. Y dentro voy a incluir el stream y el namespace. Okay, aquí me faltó la i y aquí está una i de más, ¿no? Algoritmos. ¿Es lo mismo si no lo copio? Sí, es lo mismo. Entonces, más bien aquí es, si no está definido, define. Entonces, el hash y vamos a definir nuestro algoritmo de selección, el cual en este caso va a recibir un arreglo de enteros, que es como con el que vamos a empezar a probar. Entonces, si recordamos, voy a regresar a la animación, voy a ir reiniciarlo. Tenemos dos flechas, cada una de esas flechas va a representar un contador. Si recordamos, la flecha roja sería como el contador principal porque es el que nos dice desde dónde comienza nuestro arreglo para ordenar o buscar el mínimo. Y este llega hasta el tamaño del arreglo -1, o sea, nunca llega a la posición final, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro primer for. Entonces, un for que va a comenzar desde la posición 0 y va a ser menor a la cantidad de elementos -1. ¿Ok? Ahorita no conozco la cantidad de elementos. Entonces, antes del for, voy a sacar el tamaño de los elementos, que en este caso lo voy a poner como n. N va a ser igual al sizeOf que tiene arreglo y le voy a restar 1. Recuerdan, el sizeOf nos regresa la cantidad de elementos más el elemento extra que es el fin de cadena o el fin del arreglo, ¿no? Entonces, este primer for va a iterar hasta n-1. Entonces, el i representa la flecha roja, que es esta, y vimos que siempre va a llegar a la posición o la cantidad de elementos -1. Y tenemos otro contador que nos dice desde dónde va a comenzar como a buscar el mínimo, ¿no? Porque en la posición i siempre va a estar como el mínimo. Entonces, en este caso, vamos a declarar el mínimo, que en este caso va a ser una posición, su size_t. El mínimo va a estar siempre en la posición donde comienza el contador i. ¿Okay? Y después, que es j, comenzará donde está i más 1. ¿Okay? Siempre comienza una posición después, porque desde ahí es donde comenzará a buscar el mínimo. Entonces, otro for, donde sea j y j va a comenzar una posición después de i. Y este va a iterar hasta
la última posición e incrementamos j. Entonces en ese caso ya tenemos i, que en este caso es este, y tenemos j y tenemos el mínimo. Entran a la iteración y lo que tenemos que comparar es que si el elemento que está en la posición j es menor al mínimo. Si es menor al mínimo, quiere decir que ya encontramos un mínimo y mínimo lo tenemos que como reiniciar a esa posición, ¿no? Entonces aquí viene el if. Si en el arreglo, en la posición j, es menor a la posición donde se encuentra el mínimo, eso quiere decir que hay otro mínimo. Nuestro mínimo ahora está en la posición j. ¿Okay? Lo único que va a hacer ese if es decirnos, o junto con ese for, es decirnos buscando cuál es la posición en la que se encuentra el elemento mínimo. Entonces, una vez que ya busca el mínimo con este for, que es buscar el mínimo en todo esto, le voy a adelantar. Ya que llegue a esa posición, a la última posición o que termine el ciclo, van a observar que hace un intercambio. ¿Okay? Entonces ese intercambio es el que tenemos que programar en esta parte del for, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, va a ser una función que se llame intercambia. Entonces ese intercambio lo que va a hacer es va a recibir el arreglo y va a recibir la posición, las posiciones que va a intercambiar. Entonces queremos que intercambie la posición i con la posición mínimo. Entonces en la primera iteración i es igual a 0 y la mínimo pues va a ser una otra posición con la que tenemos que intercambiar, ¿no? Entonces intercambio lo vamos a declarar acá arriba, que en este caso recibe un arreglo y recibe una posición i y j. Así lo voy a dejar. Entonces como tenemos que intercambiar los valores, en este caso tengo que crear un elemento temporal. Entonces temporal va a ser igual al arreglo o el elemento que está en la posición 1. Esto me sirve como para tener el respaldo, para no suprimirlo antes. Y arreglo en la posición i va a ser igual al arreglo en la posición j. Aquí ya estamos haciendo el intercambio y el elemento que se intercambió, que estaba en la posición j, va a ser igual al temporal. Entonces regresamos a lo que tenía antes i a donde está j, ¿no? Entonces estos son de tipo sizeTeam. Ahí está, ¿no? Entonces ahora sí intercambia esta de esa manera. Probemos este algoritmo. Entonces en el main ya tengo un arreglo y ese arreglo lo que vamos a hacer es primero importar algoritmos, algoritmo.h, y en algoritmo.h tenemos el selección y lo único que hay que hacer es mandarle ese arreglo. Y lo que vamos a hacer es imprimir ese arreglo, ¿no? O incluso lo que podemos hacer es debuggar lo que voy a hacer y voy a hacer que se detenga en esta sección. Ok, entonces se crea el arreglo, lo ordena y justo se va a detener aquí y debemos de observar este arreglo ordenado. Entonces voy a debuggar con Gmod+, y no me deja configurarlo. A ver si no da error. Y se quedó, ¿no? Entonces aquí está ya nuestro arreglo ordenado, ¿no?
voy a colocar aquí otro breakpoint y voy a reiniciar el debugger para ver el antes y el después del arreglo, ¿no? Este es el antes del arreglo, que es el que está aquí. Entonces, al acceder al siguiente paso, es ejecutar esta función, ¿no? Le doy siguiente y vamos a poder observar acá los cambios, ¿no? Está, de hecho, hasta los marca los cambios que se hicieron. Entonces ya tenemos este arreglo ordenado por el método de selección. Ya que tenemos ese método, ahora vamos a modificarlo para crear un método genérico, ¿no? Un método que acepte diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces vamos al algoritmo y lo que voy a hacer es repetir este código porque pues, lo vamos a modificar y lo quiero comentar. Entonces lo repito y comento ese código. Entonces ahora lo que sigue es crear el template para el algoritmo de selección, ¿no? Entonces hay que ponerle template y aquí va a ser type name. En este caso type name va a ser de tipo T. Una manera de pasarle, por así decirlo, para no utilizar este método para obtener el tamaño es enviando o definiendo como el tamaño dentro del template en n, y hay que modificar obviamente pues esta parte. Ya no va a ser un entero, sino va a ser un template, cualquier tipo de dato, y esta n que tenemos aquí la vamos a definir dentro de estos parámetros y te quedaría de la siguiente manera. Vamos a recibir la referencia del arreglo y va a ser de tamaño n. Esta n se crea como en tiempo de ejecución, se le asigna un valor el cual nos va a indicar pues el tamaño del arreglo, ¿no? Entonces podemos quitar ya esta línea para dejar únicamente el puro código, ¿no? Entonces creo que hasta ahí funcionaría sin ningún problema. Y lo que resta hacer es voy a compilar, ¿no? Entonces g++ compilo en main.cpp sin ningún problema, ¿no? Simplemente agregamos el encabezado del template y agregamos esta parte para enviar el tamaño del arreglo. Entonces, si esto ya funcionaría, voy a debuguear otra vez. Y si vemos que ya funciona, pues probamos con otro arreglo de strings, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro arreglo. Pasamos al siguiente línea, que ya debería estar ordenado el arreglo, ¿no? Entonces ya teniendo en cuenta eso, ahora voy a declarar un string, un arreglo de string, ¿no? Y voy a comentar este. Entonces este arreglo voy a escribir pues mi nombre, ¿no? Mi nombre completo, el cual pues está desordenado. Ok. Entonces punto y coma. Y mandamos llamar selección, que ya es un template, acepta un arreglo de cualquier tipo. Debugueamos. Hubo un error. Déjenme ver qué pasó. Intercambia. Ok, intercambia. Nos faltó decirle que también va a ser un template, porque aquí lo estamos utilizando. Entonces me voy a copiar esta parte y ponérselo aquí. Aquí no necesitamos el tamaño, porque únicamente lo que va a hacer es intercambiar este arreglo. Entonces tenemos T aquí y el temporal también tiene que ser T. Okay. Me regreso acá y voy a debuguear de nuevo.
Ok, ahí está mi arreglo. Paso a la siguiente y aparece ya ordenado, ¿no? Incluso resalta los que se cambiaron, ¿no? Puedo agregar otro para hacer otra prueba, por ejemplo, uno que comience con A, por ejemplo, Álvarez. Reinicio el depurador. Ahí está Álvarez, paso a la siguiente y ya están ordenados esos apellidos que están ahí, ¿no? Entonces, hasta aquí dejo este video. Nos vemos.